Dios les bendiga en esta hermosa hora. Queremos decirles que estamos nuevamente para llevarles palabra de Dios a sus hogares, ser bendición a sus vidas, ser bendición. Y queremos decirle algo bien importante que está en la Biblia. Mire, esta historia está en el libro de Números, capítulo 16. Cuando Coré, Datán y Abirán toman gente y se levantan contra Moisés y Aarón. Entonces ellos se pusieron muy rebeldes y entonces Dios tuvo que hacer juicio. Por más que Moisés quiso hablar con Coré, y lo que me llama la atención era que eran hijos de la tribu de Leví. Entonces eran del sacerdocio. Pero sucede que el Señor se airó tanto contra ellos cuando se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, que dijo Moisés: si Dios hiciera una nueva cosa, si estos hombres mueren diferente como han muerto todos los demás, quiere decir que Dios me habló. Y si ellos mueren normalmente, entonces quiere decir que Dios no me habló. Pero si mueren diferente, es que Dios me ha hablado. Y dice que todavía Él seguía hablando cuando la tierra se abrió y se tragó a Datán, Coré y a todo lo que él tenía, a todo su séquito, a todo su ejército que tenía ahí, él, a su gente, a su familia, a todo. Pero a donde yo quiero llevar a lo más importante es un acontecimiento que sucede, que la gente se asustó por el gran juicio que Dios hizo caer sobre Datán, Coré y Abirán en el capítulo 16 de Números. Dios se airó contra esa gente, con Datán, Coré y Abirán, abrió la tierra y se los tragó vivos. Pero a donde yo quiero llegar es el juicio que viene después, porque todavía estaba todo tranquilo, pero dice la Biblia, 16 de Números, que al otro día, simplemente al otro día, fue algo increíble lo que sucede. Al otro día se rebelan contra Moisés y Aarón, nuevamente la congregación de Moisés, la congregación de Israel. Se rebelan contra ellos y dicen: ustedes mataron al pueblo de Dios. Ustedes empiezan a criticar, a murmurar, y nuevamente el juicio de Dios cae sobre esa gran pueblo de Israel. Yo quiero decirle que Dios habla por medio de juicios. Dios habla por medio de juicios. Mire, ese día, al otro día, simplemente al otro día, a veces el pueblo, si ya habían visto cómo la tierra había abierto su boca y se los traga vivo, ¿cómo era posible que no entendieron que exactamente al otro día el pueblo de Israel nuevamente se rebela? Y el Señor les dice: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se apostaron sobre sus rostros, Moisés y Aarón, porque sabía que Dios estaba ya airado. A veces no entendemos lo que sucede en el mundo, la pandemia, los juicios de Dios que caen. Quiero decirte que este año fue uno de los años en que están rompiendo récord los huracanes, uno tras otro, pero la gente no entiende. La gente no hace caso. Hay mucha idolatría, hay mucho pecado en México. Ahora, no entiende la gente. Entonces, este caso que sucedió aquí en 16 de Números, cuando el Señor, después que había destruido a Datán, Coré y Abirán, que se abre la tierra y se los traga, al otro día empiezan a criticar y a murmurar que Moisés y Aarón habían muerto al pueblo. Pero vea usted lo que sucede.
El Señor se airó nuevamente y dijo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incensario, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Mire, como cuando Moisés y Aarón tuvieron que hacer algo increíble, dice, y la mortandad ha comenzado. Los muertos han comenzado a caer. Era algo trágico que se veía. Si un científico ahorita checa y revisa, y se va a dar cuenta qué fue y cómo fue que murieron todos esos hombres, que le voy a decir ahorita el número. ¿Cómo fue? Aquí solamente es Dios el que obra cuando no entendemos los juicios de Dios. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés lo dijo, y corrió en medio de la congregación. Imagínense, Aarón corre en medio de la congregación. Y a veces yo me pregunto, si Aarón hubiera tenido alguna falta, hubiera caído también muerto. Y tomó el medio, dice, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. El pecado era demasiado. Había que pedirle misericordia a Dios, tener misericordia. Entonces se puso en el verso 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Mire, hermano, si Aarón hubiera estado con un pequeño error, un pequeño pecado, Aarón hubiera caído muerto, porque está clarito en la Biblia, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos en todo el mundo, alrededor del mundo, tenemos la pandemia del coronavirus. Tenemos esas cepas que están fortaleciéndose. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Necesitamos a un Aarón para que haga expiación por nosotros? No, porque ya tenemos a ese Aarón llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, que hizo expiación por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Y está escrito que por su llaga fuisteis sanados. Por eso el Señor dijo en Juan capítulo 3, verso 14, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y en el 15 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque ya Dios hizo esa expiación por nosotros. La hizo una vez. Y Dios nos ha salvado ya. Dios derramó su sangre. Así que lo único que tienes que hacer es reconocerlo como tu Salvador. Reconocer que eres un pecador y que Jesucristo es el único que te puede salvar ahora mismo. Ahí donde estás puedes decir, Señor, perdona mis pecados, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, he pecado contra ti. Señor, en el nombre de Jesús, y el Padre te anotará en el libro de la vida. Bien, entonces, esa es nuestra expiación que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Yo siempre creía que Jesucristo había muerto y ahí se había quedado, pero no, Jesucristo resucitó al tercer día. Él está vivo y esperándonos a nosotros. Así que, mis amados amigos, quiero decirte una cosa, que Cristo te ama, Cristo quiere ayudarte, quiere sanarte,
aunque tú hayas pecado, tienes perdón, porque Jesucristo hizo expiación por cada uno de nosotros. Así que en esta hora quiero darte las gracias por haberte tomado estos momentos de estar con nosotros y estar escuchándonos y viéndonos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.